San Diego, California, el 27 de enero de 1959. Un avión a reacción aguarda al borde de la pista en las instalaciones de ensamblaje de Convair. Bajo sus alas, 4 motores General Electric ya están en marcha, rompiendo el fresco de la madrugada. Nada precedió a esta aeronave. Ninguna máquina anterior había asumido los riesgos en nombre de este programa. Era la aeronave número de serie 1, el mismísimo primer Convair 880 jamás construido, y aún no había alzado el vuelo. Dentro de la cabina de mando, la tripulación comprendía a la perfección lo que estaba pilotando. El proyecto había despegado en abril de 1956. 3 años de diseño, cálculos y arduo trabajo en fábrica habían culminado en este instante decisivo. Antes de llegar a esta pista, el avión ya había llevado 4 nombres diferentes: Skylark, Golden Arrow, Convair 600 y finalmente 880, una denominación que surgía directamente de su propia capacidad. 880 pies por segundo, lo que equivale a unos 268,22 metros por segundo. Las palancas de gases avanzaron. Los motores rugieron en respuesta, y el Golden Arrow se elevó por primera vez hacia el cielo de California. 3 años después de aquella mañana, la cadena de montaje guardaría silencio. A lo largo de todo el programa, solo 65 de estas aeronaves saldrían de la línea de producción. General Dynamics acabaría con unas pérdidas de aproximadamente $185 millones en esta aventura, y la compañía jamás volvería a intentar construir un avión de pasajeros para el mercado comercial. Nada de eso había ocurrido aún. Todo lo que aquellos hombres en la cabina de mando sabían en aquella mañana de enero era que la máquina bajo sus pies podía volar, y que lo hacía como ninguna otra en el cielo. Para comprender la lealtad que esta aeronave se ganó de sus pilotos, miremos primero lo que la impulsaba. Convair optó por el turborreactor General Electric CJ805-3 para propulsar el 880. Este motor era la versión civil del J-79, la misma planta motriz que impulsaba el Lockheed F-104 Starfighter, el McDonnell Douglas F-4 Phantom y el propio B-58 Hustler de Convair, un bombardero supersónico. Estos se contaban entre los aviones más exigentes de toda la flota militar estadounidense. El Starfighter fue diseñado para interceptar amenazas supersónicas a gran altitud. El Hustler fue el primer bombardero supersónico operativo del país, y el J-79 fue lo que hizo posibles ambas misiones. Ahora, 4 descendientes de aquel motor militar colgaban bajo las alas de un avión de pasajeros. Cada CJ805-3 entregaba 11.650 libras de empuje, o aproximadamente 5.284,4 kilogramos, y con los 4 en funcionamiento, el 880 podía despegar con un peso máximo de 184.500 libras, lo que equivale a unas 83.688,5 kilogramos en su versión base. La velocidad de crucero oscilaba entre las 541 y las 615 millas por hora, es decir, entre 870,6 y 990,2 kilómetros por hora. Para optimizar el consumo de combustible, el avión solía volar a Mach 0,82, a unos 35.000 pies de altura, o lo que es lo mismo, a 10.668 metros sobre el nivel del mar. Una vez que el 880 entró en servicio con las aerolíneas, la gente en los círculos de aviación destacaba que sus 615 millas por hora, o 990,2 kilómetros por hora, lo situaban entre los transportes a reacción más veloces que surcaban los cielos en aquel entonces. La estructura del avión que albergaba a esos motores medía 129 pies y 4 pulgadas de longitud, de punta a punta, lo que se traduce en aproximadamente 39,42 metros desde la nariz hasta la cola. La envergadura alar alcanzaba los 120 pies, o unos 36,576 metros, con una superficie alar total de 2.000 pies cuadrados, equivalente a 185,806 metros cuadrados. Podía ascender hasta un techo de servicio de 41.000 pies, o sea, 12.496,8 metros. El alcance del modelo base se extendía hasta las 2.472 millas náuticas, o lo que es lo mismo, 4.578,4 kilómetros. Los ingenieros le dotaron de un perfil alar modificado NACA 0011-64 en la raíz del ala, cambiando a un perfil 0008-64 hacia la punta.
Ambos diseños estaban moldeados específicamente para la velocidad a la que el 880 estaba destinado a operar. A mitad de la producción, la Administración Federal de Aviación exigió que se añadiera instrumentación adicional. En lugar de desmantelar las secciones de la cabina ya construidas sobre el ala, Convair resolvió esto añadiendo una espina dorsal elevada, una joroba aerodinámica, a lo largo de la parte superior del fuselaje. Esa decisión, a la vez ingeniosa y práctica, mantuvo el cronograma intacto y además le otorgó a la aeronave una silueta inconfundible, reconocible a primera vista. Convair había lanzado este programa en abril de 1956 con una ambición clara: superar a Boeing y Douglas en el mercado de los aviones a reacción, no igualando sus diseños, sino sobrepasándolos por completo en prestaciones. El propio nombre lo decía todo: 880 pies por segundo. La velocidad misma era el producto que se vendía, la verdadera joya de la corona. 3 tripulantes operaban el Convair 880. Un capitán, un primer oficial y un ingeniero de vuelo. Todo lo que aquellas 3 personas percibían en la cabina de mando se remitía a un hecho fundamental. Esta aeronave había sido construida pensando en la velocidad por encima de todo, y esa única prioridad definía su comportamiento en el aire. Con el peso máximo, la versión base necesitaba 8.750 pies de pista para despegar, o lo que es igual, 2.667 metros. Más tarde, los ingenieros desarrollaron una variante mejorada, el 880M, para subsanar deficiencias operativas del modelo original. El modelo M exploringó 4 slats en el borde de ataque de cada ala, flaps Kruger instalados entre el fuselaje y los motores interiores, un timón con asistencia hidráulica, motores más potentes, mayor capacidad de combustible y tren de aterrizaje reforzado. Gracias a estas modificaciones, la carrera de despegue del M se redujo a 7.550 pies, o 2.301,24 metros, 1.200 pies menos, es decir, 365,76 metros menos, y su distancia de aterrizaje con menor peso bajó a 5.350 pies, lo que equivale a 1.630,68 metros. Ese timón con asistencia hidráulica resolvió un problema real que las tripulaciones habían experimentado al pilotar el 880 original, el cual exigía un manejo direccional muy preciso, sobre todo con empuje desigual entre los motores. Las mejoras incorporadas al modelo M eran el reflejo de lecciones aprendidas directamente de la experiencia de los pilotos. Los ingenieros, por su parte, habían estado muy atentos. Las tripulaciones que pasaron al M heredaron una máquina más dócil, moldeada directamente por las enseñanzas que la versión anterior había dejado a quienes la volaron. En crucero, la carga alar del 880 base era de 92,25 libras por pie cuadrado, o sea, unos 450,6 kilogramos por metro cuadrado, volando a Mach 0,82 a 35.000 pies, 10.668 metros, con un peso operativo cercano a las 140.000 libras, lo que equivale a casi 63.502,88 kilogramos. Ese era precisamente el entorno para el que esta aeronave había sido diseñada a medida. Allá arriba, los 4 CJ-805 hacían exactamente aquello para lo que los descendientes del J-79 habían sido concebidos: generar empuje con una autoridad de grado militar, pero adaptada para uso civil. Los pilotos que acumulaban horas de vuelo en el 880 solían señalar que poseía un rendimiento en reserva superior al que la mayoría de las rutas exigían. Esa capacidad adicional viajaba con la aeronave como la calma y la seguridad viajan con un piloto experimentado. Silenciosa, siempre presente, perceptible, aun cuando nunca fuera del todo necesaria. La tripulación en la cabina sabía de dónde provenían exactamente esos motores. Esa conciencia los acompañaba en cada despegue, en cada tramo de crucero, en cada aproximación. El reactor bajo sus manos compartía su linaje con las máquinas más rápidas del ejército estadounidense. Y ese pedigrí era imposible de olvidar una vez que uno lo conocía. Delta Airlines puso el 880-22M en servicio regular en mayo de 1960, equipado con los motores CJ-805-3B, más modernos. Las tripulaciones que volaban esas rutas disponían de una aeronave refinada mucho más allá de su estándar de producción original, que incorporaba motores mejorados y las mejoras de manejo introducidas por la variante M. Era una máquina construida para premiar a los pilotos que realmente la comprendían.
nunca ocultó su poder. Al contrario, lo entregaba abiertamente, con la franqueza particular de un reactor que tenía de sobra para dar. Ahora, salgamos de la cabina y recorramos el pasillo. El Convair 880 tenía capacidad para hasta 110 pasajeros, distribuidos en 5 asientos por fila, 2 a un lado y 3 al otro. Debido a la estrechez del fuselaje, cada fila se encontraba muy cerca de la piel exterior del avión. Las ventanillas se sentían al alcance de la mano. La altitud exterior era algo que se percibía, no una abstracción. Los pasajeros del 880 se sentaban más cerca del cielo mismo de lo que lo harían en los aviones más anchos que finalmente reemplazaron este diseño. Trans World Airlines, uno de los principales operadores del 880, diseñó un interior estilo salón que captaba la esencia de lo que significaba volar a principios de los años 60. Un vuelo era un acontecimiento, una auténtica experiencia. Los materiales de la cabina, el nivel de servicio, la propia distribución, todo ello lo manifestaba con elocuencia. La cabina tipo salón de TWA, a bordo del 880, perdura hoy en fotografías de la época, y esas imágenes revelan algo inequívoco. Esta era una cabina construida bajo la premisa de que las personas a bordo merecían una atención genuina. El sonido inundaba aquella cabina desde el despegue hasta el aterrizaje. 4 turborreactores CJ805, funcionando en crucero, creaban una firma acústica que antiguos pasajeros aún describen con sorprendente claridad décadas después. No era el zumbido amortiguado que los turbofanes introducirían más tarde en los viajes comerciales. Carecía por completo de esa distancia o suavidad. Los CJ805 eran ruidosos, inconfundibles, con una personalidad sonora propia. La propia cabina parecía vibrar con motores cuyo linaje se remontaba al umbral de la barrera del sonido. Los pasajeros convivían con ese sonido durante la duración de cada vuelo, y muchos aún lo recordaban con nitidez años después. Esa disposición de 5 asientos por fila otorgaba a la cabina del 880 algo que ningún contable de aerolínea podría plasmar jamás en una hoja de cálculo. Una sensación de escala que se percibía humana. La aeronave se sentía personal, de una manera que cada vez menos cabinas lograrían a medida que la industria viraba hacia los aviones de fuselaje ancho, construidos pensando en el volumen. Para sus 110 pasajeros, el 880 ofrecía un espacio que se sentía moldeado a su alrededor, no alrededor de una fórmula de asientos. La línea de producción se detuvo después de 3 años. 65 aeronaves, fabricadas entre 1959 y 1962. General Dynamics perdió aproximadamente $185 millones. Algunas estimaciones apuntan incluso más alto, y la compañía abandonó el negocio de los aviones comerciales de pasajeros para siempre. 2 problemas estructurales llevaron el programa al traste. El primero fue la propia cabina. La configuración de 5 asientos por fila hizo que el 880 fuera difícil de vender a aerolíneas cuyos ingresos dependían de maximizar el número de plazas. El avión rival de Boeing, el 720, poco más que un 707 ligeramente modificado, podía ofrecerse a un precio mucho más bajo y aún así transportar a más personas. Boeing ya había recuperado gran parte de lo invertido en el desarrollo del 707 antes de que el 720 llegara al mercado, lo que le permitió a Boeing rebajar el precio del 880 desde el primer día. Esa brecha en el precio era real y significativa. El 880 no tenía cómo competir. El segundo problema fue el combustible. Los motores CJ805 de General Electric consumían notablemente más combustible que los motores Pratt & Whitney JT3C, que impulsaban el avión rival de Boeing. Hora tras hora en crucero, el 880 gastaba más combustible, transportando a menos pasajeros que sus competidores. En una industria que ahora se edificaba sobre el costo por asiento por milla o kilómetro, esa combinación generó una economía que el 880 sencillamente no pudo superar. La velocidad nunca aparecía en una hoja de cálculo de costos. El consumo de combustible y el número de pasajeros, sí. Convair había construido un reactor para un nicho de mercado muy específico, velocidad premium, combinada con menor capacidad, y el negocio de las aerolíneas dictaminó que ese nicho no podía generar ganancias. Cada aerolínea que operaba el 880 pagaba más por asiento para operarlo, pagaba más para adquirirlo de entrada y obtenía menos ingresos por asiento por vuelo de los que habría conseguido con el equivalente de Boeing.
La lógica comercial apuntaba en una dirección y finalmente la planta de producción la siguió. Una versión más larga y rápida del 880, el Convair 990, se construyó junto al 880M entre 1961 y 1963. Heredó las mismas debilidades fundamentales y corrió la misma suerte. Tras el fin del programa del 990, General Dynamics jamás volvió a construir otro reactor comercial. Según todos los estándares medibles, consumo de combustible, capacidad de asientos, precio de compra, el Convair 880 perdió la batalla en el mercado, pero los hombres que la volaron siguieron hablando de ella mucho después de que los contables hubieran cerrado los libros. 4 motores descendientes de hardware militar probado, un sólido rendimiento en crucero subsónico alto y un manejo que respondía al tacto del piloto le confirieron a esta aeronave un carácter que ninguna otra en su categoría pudo igualar del todo. Las aerolíneas eligieron los números, los pilotos eligieron el 880. A su manera, ambos tenían razón. Solo un lado de esa discusión sigue siendo tema de conversación hoy día.